mencionaba, chicos, anteriormente, hoy día tenemos un invitado muy especial, un prócer del sonido en Chile, yo creo, una leyenda ya, ya a esta altura. Eh, si es que no me equivoco, tiene el récord en Chile de tener el productor de discos y ingeniero que más discos tiene a la vez en Chile, creo. Si es que mal no me equivoco. De los modernos sí, porque ahí ya se van a enterar de que hay unos que no, que tienen más. Ah, ya. Pero de los modernos, Chalo González lidera, haciendo cosas tanto en Chile como en el extranjero. Entonces, para nosotros es un honor, una bendición poder tenerte acá, Chalo. Te agradecemos, bendecimos tu casa, bendecimos a tu familia también por poder darte el tiempo de estar acá y enseñarnos a todos nosotros. Y bueno, Chalito, por favor. Chiquillos, me presento para los que no me conocen tanto. Mi nombre es Gonzalo González, todo el mundo me dice Chalo, porque es muy ridículo mi nombre Gonzalo y González juntos, entonces suena mejor Chalo González, desde niño me dicen así. Soy de Santiago, específicamente de Gran Avenida. Me crié nací el año 70, me crié en los 80 y mi interés por la música partió siendo DJ en los 80 con vinilo y cassette. Tuve mis primeros parlantes, mis primeros equipos. Mis padres afortunadamente siempre me apoyaron y me llevaban a las fiestas, me esperaban. Y terminado más o menos la época del colegio, estamos hablando de año 1989, tenía como interés fuerte en la música, pero no interpretar música ni tocar música, sino que operar música, como yo no sabía muy bien si iba a trabajar en una radio o en un canal de televisión o en una disquería. Mi foco siempre fue las canciones, pasarla bien escuchando música. Y así fue como llegué a la tecnología en sonido. Estudié tecnología en sonido durante 2 años y medio, entre el año 88 y salí el año 90. Salí muy joven del colegio, salí a los 17 años, por lo tanto ya a los 20 años ya estaba egresado de sonido y estaba recién partiendo las primeras universidades privadas en Chile. De hecho, yo estudié en una de las primeras universidades privadas de Chile, que es Vicente Pérez Rosales, Instituto Vicente Pérez Rosales, hoy conocido, o más bien conocido como el famoso Vipro, que después se transformó en la INACAP. Más bien INACAP compró el Vipro. Y bueno, tempranamente, después de estudiar sonido, me fui al área de estudio y grabación. Hice mi práctica en un estudio de grabación que tuve la fortuna de hacer la práctica en un estudio que grababa música de televisión. Se grababa música de Sao Gigante, de Happening con Ja, estelares del Canal 7, del Canal 13. Conocí a grandes músicos, eh, por nombrarle algunos, Valentín Trujillo, Horacio Saavedra, Parquímetro, muchos maestros, maestros que hasta el día de hoy están vigentes y tuve el gran honor de trabajar con gente que tocaba todos los instrumentos, grabar cuadros de tango, formaciones de folclore, etcétera, etcétera. Mucha música, mucho trabajo en vivo me refiero en vivo en el estudio. Estamos hablando de tiempos análogos, no, después cuando empecemos la charla ahí se van a dar cuenta que vamos a pasar por ahí también y vamos a hablar de eso. Y bueno, tempranamente también me pasó que vino como un resurgimiento a través de la vuelta a la democracia de Chile, vino un resurgimiento de la música chilena, lo que trajo a los sellos internacionales a Chile y trajo todo un movimiento de música nueva, post Los Prisioneros, post La Ley, que partió con Los Tres, Yo Vasconcelos, Nicole, Gondwana, Lucibel, Chancho en Piedra, Los Tetas, Tiro de Gracia, Maquisa, etcétera, 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 etcétera. Y tuvimos una década dorada. Con todos esos Yo, músicos que también trabajaste, claro, digámoslo. y, y una década dorada, en los 90, me tocó trabajar en Argentina, en Brasil, varias veces, Estados Unidos y México. Eh, Paréntesis, yo soy ingeniero de en vivo también y siempre grababa un disco y me iba de gira con los discos, entonces era como mixto, de repente nos íbamos de gira y grabábamos algo en Argentina, grabábamos algo en Brasil, grabábamos algo en Estados Unidos, volvíamos, era todo eso pagado por las compañías de discos.
Luego vino el año 2000, vino el colapso mundial del Internet, colapso para bien. eh, Llegó la era de la información, los computadores, las consolas y las grabadoras análogas se empezaron a apagar y empezó una nueva era y también empezó una nueva era de negocio de la música que provocó la debacle de los sellos discográficos en Chile y se fueron. Y los estudios se acabaron y empezó una nueva era que es donde parten los sellos independientes y los estudios independientes. Eso fue ya hace 20 años, fue el año 2000 en realidad. Desde entonces yo he estado peregrinando por distintos estudios propios y colaborativos. He estado, tuve mi propio estudio, Mutante Disco, después tuve un estudio que se llamaba Estudios Triana, donde se grabó prácticamente toda la primera camada de la música independiente de Chile. Llámese Javier Amena, Fran Valenzuela, Chico Trujillo, Inti Gimani, Los Bunkers, Los Tres, Jepe, Camila Moreno, Fernando Milagro, Alex Banter, Teleradio Donoso y un largo, etcétera, de bandas consagradas y bandas pequeñas. Y artistas nuevos con Manuel García, que ya no son tan nuevos, ya tiene 20 y tantos años de carrera, etcétera. Y de ahí, después de Triana, me fui a un estudio, me fundé un pequeño estudio de mastering, que fue como el comienzo de mi emancipación total. Tuve una transición más o menos larga de 6 7 años en estudio CHT, donde colaboré con un músico productor que se llama Christian Hit. Y eh, como que curiosamente la visión de cumplir 30 años de trabajo el año 2020, el año en que estamos, eh, yo quería hacer un cambio importante en mi forma de trabajo y decidí emprender vuelo solo y quedarme solamente con el oficio de ingeniería en mastering. Llevo varios años ya haciéndolo de manera profesional, pero ya estoy en un cuadro, digamos, a nivel y latino. Masterizo para Perú, para Ecuador, para México, mucho. Y bueno, con Mon Laferte tuve el honor de estar postulado al Grammy para 2 Grammys distintos, álbum del año y grabación del año, que fue el año 2017. Y bueno, espero siempre estar compitiendo en eso y trabajando desde lo más chiquitito de bandas eh, no tan conocidas hasta bandas muy conocidas. Es un eterno deambular de trabajo. Más o menos resumidamente es lo que me ha pasado en este tiempo. Perfecto. Me Eso. imagino que a lo largo de la historia también quizás estás topado trabajando con alguna banda cristiana. Sí, sí. De hecho, tengo un hito importante. Yo fui el que prestó todo el servicio de grabación en Movistar Arena para un disco de Marcos Witt, que, Alegría, entiendo que se llama. Sí. exacto, ese disco fue súper importante y de hecho se ganó un Grammy. Y mira, en realidad siempre he tenido como cameos con música cristiana en distintas épocas. Y en distintas formas, así como tanto en vivo, en estudio, masterizando. Eh, Incluso hay muchos discos que yo masterizo o que trabajo que no tengo idea que son cristianos hasta que terminan los discos. Y me dicen, me cuentan, ¿cachai? O me doy cuenta a veces por la temática, etcétera. No, encuentro absolutamente normal y encuentro que es una actividad a través de o sea, como el lenguaje de evangelizador a través de la música, yo encuentro que es súper importante. Y lo que más me gusta del trabajo que hacen ustedes en general es que son súper profesionales y que tienen un alcance de público gigantesco. O sea, eso siempre va a ser bienvenido en realidad. Así O sea, que, ahora sobre todo como que se expandió todo y más público en general hay hoy día con las redes sociales y todo esto. exactamente. Mm. Así que eso, pues chiquillos, tengo preparada una presentación, no sé si se la explicas tú, se la explico yo. No, usted, maestro, por favor. Ya. Bueno, la charla se llama La historia de la grabación en Chile, la evolución tecnológica. Tiene dos patas la charla. Una pata histórica, que es quizás la más contundente, porque quizás muchos de ustedes son muy jóvenes y quizás no saben todas las cosas que han pasado a nivel histórico, social, y que van de la mano con el cambio tecnológico. Yo voy a tratar valga redundancia, de retratarles todo ese bagaje y voy a partir bien temprano en la historia. Y voy a ir rápidamente hasta llegar a un punto donde nos vamos a detener seguramente y vamos a
expandirnos un poco. Eh, y también yo soy parte de un poco de esa historia en el sentido de que llegué en un momento a la historia de la música chilena justo a tiempo como para entender ese desarrollo desde lo análogo a lo digital y lo he vivido en carne propia todo eso. O sea, hay alguna gente que me conoce sabe que yo vengo grabando en estudios análogos hace mucho tiempo, tengo mucho equipo análogo, soy un amante de eso, pero también trabajo con muchos plugins, con muchas plataformas y no tengo ninguna preferencia específica tampoco. Siento que la tecnología es netamente una herramienta y tú trabajas con la herramienta que te toca, no vivir, digamos, con la que te acompaña en tu cotidianidad, ¿no? No soy un vintagista así como de acérrimo, no creo que otro tiempo fue mejor, creo que el presente es todo y tenemos que adaptarnos estratégicamente a esos desafíos de cambio. Perfecto. También explicarle a los chicos si a medida que avanza la charla tienen preguntas, pueden ir poniéndolas en el chat y las vamos a ir compartiendo con el chat a medida que avance la conversación. Ya al final vamos a poder abrir los micrófonos si es que alguien quiere preguntarle algo al Chalo directamente, para que no se queden con ninguna duda. Si tienen preguntas, colóquenla en el chat y yo se las voy diciendo al Chalo a medida que tengamos tiempo. Así que eso. Estás muteado, Chalo. Dame un segundo. Ahí ¿Ahora sí. sí? Ahí sí. Sí. Ya. Voy a partir compartiendo entonces, Kate. Genial. Vamos a ver si me resulta esto, porque para mí todo esto es nuevo. Para todo un poco, yo creo. Ah, no, ¿cómo era? Tenía que ir al Zoom primero, un segundito. Sí, al Zoom, Aquí, ahí, ¿cierto? claro, y Y ponerle pongo play. play. Eso. Ahí están, chiquillos. Sí, se ve Eh, perfecto. Bueno, ya le hice el encabezado, historia de la grabación en Chile, evolución tecnológica. Me faltó, sí, no está bien escrito. Me gusta que los tildes estén bien puestos, pero me puedo equivocar. A ver, primeros tiempos. Eh, Algo súper importante, la música en general, sobre todo en el siglo XVIII, o sea, XIX, en 1800 y a principios del 1900, se interpretaba solamente, no se escuchaba, no se grababa, no se reproducía, no tenía como la música un fin, o sea, no existían los medios para grabarlo. Las primeras grabaciones, no lo anoté acá, pero lo pueden investigar, las primeras grabaciones creo que las hizo Graham Bell, que fue el señor que inventó el teléfono. Y toda la tecnología en general de la grabación deriva un poco, desafortunadamente, de la guerra. En la medida que las guerras iban avanzando en el mundo, después de la Primera y la Segunda Guerra, empezaron a aparecer las primeras tecnologías para poder registrar. Bueno, y en nuestro país específicamente, puse a un señor ahí, un señor guitarrero, entre el 40 y el 60 fueron las primeras grabaciones que se hicieron en Chile. Las primeras grabaciones de Chile se hicieron más bien por motivos filantrópicos, no tenían una motivación editorial en el sentido como la conocemos hoy en día, como de carreras discográficas o de publicaciones que se fueran a vender, principalmente porque prácticamente no existían los formatos y el mayor tipo de registro que se hacía era un registro a nivel radiofónico, o sea, se transmitían o se grababan en formatos que probablemente después se reproducían solo en los mismos formatos que existían en la radio. Y existen algunas grabaciones, de hecho, si alguno de ustedes tiene inquietudes, en el Museo Histórico, específicamente en el Archivo Nacional, que está en la Biblioteca Nacional, hay un archivo gigantesco de música chilena y ahí uno puede acceder a las grabaciones. Entiendo que incluso pueden pedir copia y todo y enterarse un poco de cómo pasaba eso en esa época. Es muy bonito ver que esta gente generalmente viajaba afuera, viajaba a Argentina, viajaba a Francia, a Inglaterra, donde conseguía estos medios y los traía a Chile para hacer estos registros. ¿Ya? Eh, Aquí una pequeña paréntesis. ¿Por qué hago este paréntesis? Porque
claramente la industria como musical, como nosotros la conocemos hoy en día, viene de una herencia natural de los 60, incluso un poco antes, de los 50, con el rock and roll. El rock and roll fue lo que cambió completamente el concepto de grabación. Antes de eso las grabaciones quizá eran como registros de música country, jazz, etcétera. Esto obviamente en todo el mundo y sobre todo en los países desarrollados como Inglaterra y Estados Unidos, que fue donde se desarrollaron las tecnologías y los medios, las radios sobre todo. Y los estudios de grabación eran como una especie como de caja musical, básicamente. Uno pasaba con su guitarra y tocaba el timbre y pagaba una plata y grababa una canción, a ti te pasaban un disco y tú ibas con ese disco a tu casa y se lo regalabas a tu novia, como que ese era un poco o para el Día de la Madre, etcétera, no, como que todavía el concepto de grabación no tenía una forma como tan discográfica. Pero ya en los 60 habían pasado fenómenos importantísimos, sobre todo el fenómeno de Elvis, eh, y no sé si ustedes saben que Elvis, eh, curiosamente, hizo exactamente el acto que yo les decía. O sea, así descubrieron a Elvis. Elvis fue al estudio Sun Records en Memphis y tocó la puerta y pidió grabar una canción para el Día de la Madre. Y Sam Phillips, que era el dueño de ese estudio, escuchó a Elvis y ¿cómo se llama? Lo invitó después a grabar un disco. De ahí vinieron fenómenos gigantes de la música, pero ese es como el comienzo del chip como de, mira, esto puede funcionar, ¿ya? Ah, dicho sea de paso, algo muy importante para los que son ingenieros en sonido, hasta esta década, hasta los 60, e incluso yo creo que casi todos los 60, y partiendo de los 70, los ingenieros de sonido eran personas como las que salen ahí en la foto. Eran como científicos, eran como caballeros y eran como personas que sabían algo que nadie más sabía hacer. O sea, era una actividad que estaba completamente vetada para las personas comunes y corrientes, y menos los músicos. O sea, los músicos no tenían como chance de operar este equipamiento, y el equipamiento en general era un equipamiento muy delicado. No sé si ustedes han visto fotos de los Beatles en los 60 cuando entraron por primera vez, no, ellos entran con chaqueta, pues bueno, en ese entonces todo el mundo se vestía así, pero los ingenieros de sonido estaban con cotonas blancas y tenían como un semblante más de científico, de doctores que de ingenieros de sonido como los conocemos hoy día, digamos. Como trabajar en la NASA, una cosa así. Claro, de hecho, yo cuando chico yo nací el año 70, o sea, me acuerdo, a un programa de televisión de haber tenido como 8 años, y toda la gente que trabajaba en el canal, yo fui al canal 11 en ese momento, toda la gente que trabajaba en el canal estaba de blanco. No había ningún técnico, ningún ingeniero que no tuviera como su overall, ¿cachai? Era todo un concepto como de que era un mundo aparte, ¿ok? Bueno, aquí nos vamos a tener que devolver un poquito porque es algo importante y para entender cómo se desarrolla la grabación en Chile. Una de las pioneras en grabación, sobre todo a nivel de visión, fue Violeta Parra. De hecho, su primer disco es del año 1956 y es un disco que se llama Cantos de Chile, donde ella recopila básicamente todo lo que ella había aprendido en el campo. Sus viajes de Chillán a Santiago, pasando por los campos, etc. Y también para que se figuren un poco, incluso hasta sus finales de día de Violeta Parra, ella era una artista que solo entraba al estudio y salía del estudio. Ella no tenía como una conexión emocional o tecnológica o musical directa con las personas que la grababan. Era un acto de grabación. Se fijaba una sesión, ella entraba, se sentaba, y de hecho, no sé si han escuchado grabaciones, pero Violeta Parra generalmente nombra sus canciones. Dice, gracias a la vida, pum, y la toca. Porque era la única manera de marcar la canción y saber cuál era, porque ella entraba probablemente el señor que estaba ahí, el ingeniero, estaba fumándose un cigarro, esperando que terminara nomás la señora de cantar, digamos, como que la conexión entre la grabación y la obra y la tecnología no era algo tan virtuoso. En paralelo, vino un fenómeno que no lo enumeré, o sea, no lo puse en una ficha porque encontré que
no era tan importante, a pesar de que es muy importante igual, se los voy a nombrar, que es el fenómeno de la nueva ola, y que fue tardío en Chile porque llegó como el rock and roll gringo a Chile, y básicamente, no sé, Luis Dima, qué sé yo, todos esos artistas como los 60, eh, Benavides, Gloria Benavides, etcétera, grababan canciones que no eran de ellos y como que replicaban un poco ¿cómo se llama? Lo que estaba pasando en Estados Unidos, ¿ya? Bueno, aquí hay algo muy importante y una persona muy importante, es don Luis Torrejón. Don Luis Torrejón empezó grabando el año 59 y hasta el día de hoy, porque está vivo, ha grabado más de 11.000 long plays. Imagínense lo que es grabar 11.000 long plays. Eh, Él es como yo, pero es del 59, yo soy del 90, imagínense. Eh, Todo lo que me lleva de ventaja este caballero. Eh, él, la gracia que tiene de Luis Torrejón es que fue como realmente el primer ingeniero de sonido chileno como reconocido, de alguna manera. Él grabó a Lucho Gatica, grabó a Violeta Parra, grabó a Víctor Jara, fundó varios estudios, trabajó en su propio estudio Instac, estudio RCA, estudio Emi Odeón. Estuvo en toda la época también de los 60 de Nueva Ola, también estuvo en la época de Nueva Canción Chilena, que tiene que ver un poco más con Víctor Jara, Pablo Neruda, Quilapayún. Y hasta el día de Es hoy un trabaja, ¿no? Hasta el día de hoy trabaja, Sí. y si es que pueden ver alguna entrevista en YouTube, hay alguna entrevista de don Luis Torrejón, es un personaje, sabe mucho, ha pasado por todas las eras, naturalmente tiene su computador, en el día de hoy, no es que siga grabando, no porque uno sea viejo va a estar trabajando con la tecnología de hace 50 años, digamos, naturalmente uno va avanzando, y lo quise mencionar porque para mí es una inspiración total. Es como nuestro George Martin, así como uno de los mejores ingenieros de la historia de Chile. Bueno, entre el 1930 y el 1970 fue donde aparecieron los primeros sellos chilenos. Obviamente, los primeros sellos que llegaron fueron los sellos internacionales. Si ven ese loguito de EMI, seguramente lo han visto alguna vez en su vida. EMI. Eh, de hecho, hay hasta consolas de audio que son marca EMI. Hay plugins EMI, no sé si lo han visto seguramente por ahí en Waves. Y CBS, RCA Victor, puse nueva ola entre paréntesis, o sea, perdón, al lado, marqué todos los que son de nueva ola, porque a fines de toda esta era, aproximadamente entre mediados de los 60 y fines de los 70, viene algo muy importante que se estaba gestando en Chile, que era la nueva canción chilena. ¿Qué es la nueva canción chilena? Para que ustedes lo entiendan más o menos bien, es como la primera camada de cantantes que, primero que nada, se defienden solo con una guitarra, y además tienen como las primeras expresiones sociales en la música chilena. Los cantantes más emblemáticos, naturalmente, son Víctor Jara y Violeta Parra, por nombrar algunos, Quilapayún, Inti Illimani, eh, Yapu, etc. ¿Ya? Y el primer sello que sacó esta discografía fue la DICAP, que era la Discoteca del Cantar Popular, que estaba además asociado al Partido Comunista. O sea, estamos claros de dónde venía la música y dónde venía la resistencia. Allende, para que ustedes sepan, había tratado de ser presidente 2 o 3 veces antes de ser presidente, y tenía una fuerza popular bastante importante que se expresó a través de esta música. Puse Alerce también porque Alerce fue el primer sello que apareció en los 70 que trajo de algún tipo como una sintonía latinoamericana de música, de raíz. Y ahí están el fenómeno Silvio Rodríguez, por ejemplo, lo trajo Alerce a Chile. Silvio Rodríguez es, yo creo que uno de los artistas latinoamericanos más influyentes del fin del siglo XX. ¿Ok? Paréntesis. ¿Qué pasaba en el mundo? Obviamente puse a los Beatles porque no se puede hablar de una charla de grabación sin hablar de los Beatles. Los Beatles grabaron aproximadamente entre el 62 y el 70. Tuvieron una carrera súper corta, eh, 12 o 13 álbumes, no estoy muy seguro. De hecho, hay años, como los primeros años, donde grabaron 2 discos por año.
porque se hicieron famosos muy rápido y el fenómeno explotó a nivel mundial muy rápido. Entonces la industria de la música en general explotó totalmente. Ya había tenido una primera explosión con la música como negra de los 50 y los 60, pero con los Beatles se gestó como una especie de novedad. Eh, y quizás se van a reír de lo que les voy a decir, pero los Beatles son la primera boy band del mundo. Tal cual. Eh, los Beatles tenían manager del día uno, cosa que es muy rara. O sea, hoy día en Chile los managers son como algo más o menos común, la gente habla de los managers, pero hubo una época que yo trabajé muy larga donde no existía ningún manager, así era como todo a pulso y ellos tuvieron la visión. De hecho, otra cosa que me llama la atención de los Beatles, porque digo que son una de las primeras boy band, ellos son las primeras agrupaciones que tienen imágenes en video y en foto de sus primeras grabaciones. O sea, siempre iban acompañados de una cámara. O sea, de alguna manera, ellos inventaron, o ellos y sus colaboradores, inventaron la forma estructural que conocemos hoy en día de la música popular. Quise mencionarlo porque obviamente ellos influenciaron mucho a la música chilena de alguna manera, de los 70 y del planeta, para qué decir. ¿Ok? Aquí viene un evento raro, ¿cierto? La música chilena venía con muy buen ánimo, estaba todo pasando de alguna manera. Nadie se imaginaba que la unidad popular iba a colapsar. Quizás obviamente estos son temas difíciles de abordar, pero eh, Chile ha sido un país dividido desde siempre, no del 73, sino de mucho antes. Y ese día se generó un quiebre y se apagó la música completamente. Yo tenía 3 años, viví el golpe, he estado en carne propia, afortunadamente no nos pasó nada, tuvimos una crisis económica gigante en la casa y nos acostumbramos a vivir de esa manera hasta que llegó una luz de esperanza que se las voy a mostrar en este momento. La década de los 80, y puse a Los Prisioneros en... Así fue la primera edición de Los Prisioneros de la década de los 80. Ese es el disco antes incluso que ellos firmaran con EMI. De hecho, si ustedes se fijan, aquí se ve borroso, pero el cassette al lado dice Fusión. Ese era el sello original de Los Prisioneros. Yo aquí tengo una historia con Los Prisioneros. Yo les conté que soy de Gran Avenida y yo de chico organizaba con mis compañeros los festivales de la canción en mi colegio, que se llama Miguel León Prado, que está en Gran Avenida. Y la primera vez que los prisioneros salieron de su colegio, el Liceo 6, tocaron en mi colegio. Les estoy hablando que yo tenía 14 o 15 años, no tenía idea que me iba a dedicar a esto, pero tuve la suerte de organizar un festival donde tocaron los prisioneros. Y tuve la suerte de ver a los prisioneros en su estado larvario. Ni siquiera tocaban estas canciones y tocaban otras que después nunca más tocaron. Eh, Ellos marcaron un golpe brutal en las generaciones en esa época. No, nosotros, para que ustedes se contextualicen, en esa época nosotros nos compartíamos música a través de cassettes. Yo cuando una chiquilla me gustaba, lo que hacía en mi casa era juntar las mejores canciones y ir a verla y regalarse, hacerme el lindo, estar toda la tarde con ella escuchando, dar vuelta al cassette. Habían amigas que me pedían que pusiera la misma canción todo un lado, la otra canción al otro lado. Phil Grabarlas, Collins, grabarlas de la radio. las de la radio, esperaba los programas de televisión Más Música o Magnetoscopio Musical a que tocaran la canción de la banda que a mí me gustaba para apretar rec en el momento preciso. Fue una época muy, muy divertida y muy esperanzadora, porque los prisioneros de alguna manera vinieron a decirle a Chile que otro Chile era posible en un futuro. ¿Ya? Eh, y bueno, empezó una especie de bola de nieve de bandas, de las cuales esta parte todavía yo no fui partícipe, era adolescente en esta época, y después estudiante. Puse una grabadora análoga ahí para que entendieran cómo se grababan los discos en ese momento. Los estudios eran estudios más o menos pequeños, los, 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 los canales que uno tenía disponibles eran máximo 16, con mucha suerte 24, y las primeras bandas que aparecieron fue Cinema, Aparato Raro, Aterrizaje Forzoso, Upa, Viena, de Kirusa, y alguna banda un poco más rara como Fulano, Congreso. De estas bandas, las bandas que no tenían
un texto, una connotación política o social, todas las que no tenían esa condición podían salir en la televisión porque naturalmente los canales estaban vetados a hablar de estos temas. Entonces, los artistas trataban de expresarse, pero lo hacían de una manera bastante poética, diciendo lo que querían decir, pero de una manera poética. Y yo creo que Sábado Gigante, quizá, Martes 13, que otro como un programa también, más música, Magnetoscopio, que ya lo nombré, fueron como ¿cómo se llaman? Los lugares donde esta música vivía. Algo súper importante también fue la radio concierto, que empezó también a tocar música chilena y en especial una radio que usted ya está totalmente desaparecida, se llama Galaxia, que es la radio como original de Virincho Cárcamo, de, que está ahora en radio, ¿cómo se llama? Eh, Futuro. Creo que se cambió a Sonar, sí, no sé, no estoy seguro. Y nosotros en ese entonces, la única manera de consumir música era viendo televisión o comprándose esos discos. Obviamente no había ningún otro medio que hacer. Y los conciertos generalmente eran como escasos. Paralelo a esto, para que se contextualicen, estaba Fito Páez, estaba Soda Stereo, estaba, ¿cómo se llama? Venían a Chile, habían conciertos con el Teatro California, el Teatro, el Cine Oriente, el Gran Palas, y de repente tocaba, no sé, Charly García, y antes tocaba Aterrizaje Forzoso, o venía Fito Páez y tocaba Aparato Raro, y se empezó a gestar como una especie ¿cómo se llama?, de comunidad entre artistas extranjeros y chilenos, y eso también trajo productores argentinos a trabajar con bandas chilenas. Y vamos a pasar a ese momento. Eh, Aquí pasa algo especial. Eh, no quise poner el arco iris para no ser partidista. Eh, el año 90 vuelve la democracia a Chile, después de una larga lucha y de un plebiscito que fue muy polémico. Nadie pensó que iba a salir el no y salió el no. Y eso trajo un destape total de la música chilena. Total, absoluto. Yo tuve la suerte, la fortuna de estudiar justo cuando se abre la democracia. Por lo tanto, me tocó trabajar con muchos de estos artistas que nombro acá. Y además, los sellos discográficos que en el año 73 se habían ido de Chile porque ya el negocio de la música se había apagado, volvieron. Fue así como volvieron Sony, BMG, EMI, Universal, etc. Y bueno, los más importantes, puse acá de los más importantes, La Ley, fueron pioneros porque ellos tienen una pata en los 80 y otra en los 90, partieron en los 80. Si ven en la imagen, ahí está Beto, está Luciano Rojas, está Mauricio Clavería, que venía de los 80 también tocando con Pancho Cuerva y los socios, y está Boe, que en paz descanse, él murió en un accidente tempranamente con La Ley, murió en un accidente en moto y su carrera quedó trunca. La Ley después tuvo grandes logros sin él. De hecho, La Ley después se formó con miembros de Viena, que sí los nombré antes, Viena. Eh, y, y ¿cómo se llama? Ellos fueron los primeros que hicieron un Unplugged, por ejemplo. Perdón, me equivoco, fueron los tres los primeros que hicieron un Unplugged, pero el Unplugged de La Ley quizás es el Unplugged chileno más famoso en el mundo, en toda América, etcétera. Y tenemos el caso acá de los tres que fueron los primeros en trabajar con ingenieros argentinos. Bueno, de hecho, La Ley también trabajó con un ingeniero argentino que se llama Mario Breuer, que es un querido ingeniero que está activo hasta el día de hoy y que ha trabajado con muchas bandas chilenas y que acaparaban un poco la industria de la producción en Chile. De hecho, es la primera vez también esa es la primera vez cuando llega el diseño de producción a tener un rol como protagónico en las decisiones de las grabaciones. Yo en ese entonces, yo estoy como en la mitad aquí. Empecé con Chancho en Piedra, después Los Tetas, Tiro Gracia, Maquisa, son 4 bandas que yo trabajé. Se me olvidan algunas que no anoté. Pero por ejemplo, los tres, con Mario Breuer, Joe Vasconcelos, con Guido Nissenson de Argentina, con Guana, con un ingeniero norteamericano de reggae, Lucibel con Mario Breuer. Entonces,
como que había como una especie de desarrollo de la producción en Chile importante. Y muchas bandas, como Javier Lo Imposible o Grupo Solar, terminaron en Inglaterra trabajando. Yo terminé grabando canciones de Los Tetas en Argentina. A fines de los 90 terminé mezclando un disco de Chancho en Piedra que se llama Marca Chancho en Westlake Audio y los terminamos masterizando en Estudio Capitol, en Los Ángeles. O sea, había mucha plata y además los discos se vendían. En ese entonces los cassettes ya habían pasado a segundo plano y había llegado tecnológicamente el CD a la grabación en Chile. ¿Ok? Bueno, hablando de tecnología, puse mi grabadora ahí, esa era la grabadora, cuando yo entré a trabajar al estudio de grabación, el día que hice la práctica, esa era la grabadora que había, una Atari MX80, que hasta el día de hoy está activa y está en Estudio del Sur en este momento. Eh, y bueno, grabación análoga, ya se lo nombré, consolas de audio, no había ninguna grabación que no se hiciera con consola, por lo tanto, ningún disco se demoraba menos de 1 o 2 meses en hacerse, no había edición digital, los multiefectos eran todos análogos, no existía la automatización, por lo tanto las mezclas teníamos que hacerlas entre toda la banda, sentados en la consola, y teníamos que pasar al DAT o a la cinta la canción cuantas veces pudiéramos aprendernos los movimientos. Y cuando terminábamos de aprendernos los movimientos, pasábamos al máster. Y muchas veces se equivocaba uno, oye, muteé el coro, oye, mandé la red mal. Era un trabajo súper divertido, súper colaborativo. Y además, los espacios de tiempo eran reducidos. No sé si ustedes saben, pero estas cintas de 2 pulgadas, aproximadamente, para que ustedes se hagan una idea, valen 200.000 pesos cada rollo. ¿Ya? Y cada rollo dura 15 minutos. O sea, para grabar un disco de larga duración, de 30, 35, 45 minutos o incluso 1 hora, necesita por lo menos unas 8 cintas. Y además, sin considerar que no te tienes que equivocar jamás en ninguna de esas canciones. O sea, olvídense eso de tener toma o de sacar de esta toma y ponerla acá. Eso no existía en este momento. No existía ni tecnológicamente ni presupuestariamente. Porque volviendo atrás, los Beatles sí lo hacían, pero porque tenían una pieza llena de cintas y porque George Martin tenía la astucia de escribir en cada un papel lo que tenía cada cinta y hacer, quiero el coro de la cinta 38, quiero la estrofa 1 de la cinta 24, y así. Ese era el nivel de presupuesto, pero estamos hablando que tenían una casa de cintas para hacer un disco. De hecho, así como dato anecdótico, el disco Sgt. Pepper de los Beatles tiene más de 100 cintas análogas para poder hacer un disco de 35 minutos. O sea, como que ellos también como que inventaron tecnológicamente el desarrollo de cortar y editar, pero se pudo hacer hasta muy tarde, ¿ok? Bueno, aquí nombro también que las mixes definitivas por lo mismo, porque al no tener medios, teníamos que tener mixes completamente definitivas. Entonces, cada vez que yo hacía una mezcla, apretaba rec en el DAT. De hecho, les voy a mostrar un DAT, de ahí se los voy a mostrar. Tengo DATs. Eh, Tenías que tomar todas las decisiones en el momento. Por lo tanto, era mix, final. Final con la voz un poco más fuerte. Final con la voz más fuerte. Final sin voz. Final sin voz con coros. Sin coros. Voz sola. Voz sin efecto. O sea, un DAT para cada canción y cada canción, así todas las versiones, para que quizás en el futuro tal vez pudiésemos volver al momento. Otra cosa muy importante es que estas cintas se borraban. O sea, yo por ejemplo no tengo las cintas de Chancho en Piedra, no tengo las cintas de Los Tetas, no tengo las cintas de Tirogracia, no tengo las cintas, porque además los sellos eran tan ahorrativos que grababan encima al otro artista. O sea, yo entraba y grababa, ya, Chalo, ahora vamos a grabar a Los Tetas, ya, hay que borrar a Chancho en Piedra. Ah, ok, ya, se borraba. No existía tampoco conciencia ¿cómo se llama?, del patrimonio en ese sentido. Y el cortar pegar que mencionáis tú también era no como lo conocemos ahora, me imagino, sino que era literal cortar pegar. Claro. De hecho, yo tengo un kit hasta el día de hoy con guillotina, con pegatina, donde tú juntas la cinta y la cortas en diagonal, haces una rayita con un lápiz de cera para que eso cuaje. Y además muchas veces me equivocaba, entonces tenía que hacerlo de nuevo.
O, por ejemplo, algo muy tonto que uno no se imagina, el hiss, el ruido de cinta, sonaba en la entrada de la canción, entonces existían cintas en blanco para cortar el hiss antes de la canción, para cuando entrara el primer bombo, la primera caja o la primera guitarra, de ahí para adelante sonar, y todo lo de atrás en blanco. Eh, Imagínense lo que nos demorábamos en hacer los discos. Este es un dato, para que ustedes se imaginen. Este fue el primer, uy, perdón, este fue el primer formato digital de grabación máster, ¿ya? De hecho, este es un máster de Chancho en Piedra, Ríndanse Terrícola. Ahí está, mira lo que les decía yo de las versiones. Volantín, Volantín 1, Volantín 2, background, vocals, coros y o sea, y además, yo no lo podía hacer solo, tenía que trabajar con 2 o 3 asistentes y a veces se demoraban más en escribir. Bueno, figúrense ustedes qué pasaba cuando terminábamos las mezclas, nos íbamos para la casa y el otro día las escuchábamos y no nos gustaban y ya habíamos movido todo. Había que poner toda la consola y todas las perillas de todos los procesadores en el mismo lugar donde estaban el día anterior. Entonces, yo todavía los tengo, no los tengo a mano ahora, pero tengo una bodega de archivadores de las canciones, que más bien son románticos, ¿eh? No sirven para nada, porque no Claro, el existe, día de hoy no los podía ocupar en nada, en verdad. no puedo volver a poner las perillas porque no existen las máquinas juntas en el mismo orden y de la misma manera y no están en el mismo estado que quedaron en ese momento. O sea, servía como para 1 o 2 semanas después, ¿cachai? Pero no servía para 5 años, ni para 20, ni para 30, ¿cachai? En otros países esto lo tienen mucho más concientizado y ordenado, pero es muy caro de hacer este archivo, ¿ok? Bueno, aquí hay algunos discos de los 90 para que se figuren. Puse 2 o 3 emblemáticos. Chancho en Piedra, Permas Carlaucha es el primer disco independiente de Chile de la era moderna de rock popular. Pueden haber otros de metal o de otros rubros, pero este es de los primeros que sonó en la radio, básicamente. Y lo quise nombrar porque fue el primer disco que a mí me encomendaron como productor sin saber que yo era el productor. Yo los llevé a comer, yo les arrendé los instrumentos, les arrendé el estudio, les designé el tiempo. Eh, de hecho, los llevaba a comer literalmente. O sea, vamos a comer a la esquina y yo les pagaba la cuenta. O sea, era como andar con un jardín infantil así. Y, y el disco hasta el día de hoy, yo lo escucho hoy día y digo, chuta, que heavy. Todo eso que les expliqué antes se hizo así ese disco. Luego puse a Tiro de Gracia porque Tiro de Gracia es el primer disco que yo siento que donde se gestó como una nueva era en la música chilena colaborativa, donde entró Quique Neira de Gondwana, donde entró Los Tetas, donde entró Emma Pinto de un grupo que se llama Ludwig Mann, donde entró Joe Vasconcelos, que era de Congreso, hizo algunas voces, entró Chancho en Piedra, o sea, un disco que tiene un montón de invitados. Hoy día tú ves los temas modernos, música urbana, tienen 7, 8 invitados cada tema. En ese entonces ya estaba esa visión. Yo cuando grabé ese disco sentía una sensación que nunca antes había sentido y era que era algo como súper importante lo que estábamos haciendo. Como importante porque sentía que era tan bueno que no me imaginaba un futuro de que ese disco no fuese a funcionar. De hecho, el primer single que terminamos, que fue el juego verdadero, fue hit inmediatamente y de ahí vino una batería de canciones increíbles hasta el día de hoy. Yo creo que uno de los mejores discos de la música chilena. Eh, También puse a Gondwana, Made in Jamaica, que es su primero o segundo disco, creo que el segundo. Eh, Porque ellos marcaron un hito importante. Fueron a grabar a Jamaica, grabaron con gente del rubro, se conocieron internacionalmente. De hecho, hasta el día de hoy, Gondwana es uno de los grupos más importantes de la música latina. En Chile ya como que no existe como que tanta conciencia del impacto que tiene Gondwana. Gondwana llena estadios en Puerto Rico, perdón, arenas en Buenos Aires, en México, han tocado en Holanda, en Australia, en Estados Unidos un montón de veces. Hasta el día de Prácticamente hoy, finalmente viven tocan. afuera, claro. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con ellos también y son muy buenos. En fin, aquí viene un cambio, así como radical. Pasó algo hey. Independiente. Chalito, antes Sí, de pasar a los años 2000, nos sí. pregunta Jorge una pregunta bastante interesante. ¿Se hacía en ese entonces en Chile
grabaciones en los años 90 en vivo y cómo se hacía en vivo en Ya. conciertos, por ejemplo. Por ejemplo, no sé si se acuerdan de un disco que se llama Yo Vasconcelos Vivo, donde sale Mágico, las primeras versiones de Yo Vasconcelos en Vivo, que son súper buenas. Ujú. Ese disco se hizo por ahí por el año 96 o algo así. Puede que me equivoque, 97. En general se hacían en DA88 esas grabaciones. ¿Qué es lo que era el DA88? No sé si se acuerdan ustedes del formato ADAT o escucharon esa palabra, ADAT, alguna vez. Es un grabador multitrack de 8 canales. Hubo un cambio tecnológico intermedio. No lo quise nombrar porque no duró tanto esto. Duró aproximadamente unos 5 años. Cuando ya venía como la debacle de la grabadora análoga y lo caro que era usarlas, aparecieron como el DAT que les mostré, pero multitrack. Y eran máquinas linkeables de 8 canales. Entonces tú ponías play en la primera y todas las de hacia abajo la seguían. Pero tenían un problema tecnológico esas grabadoras, que ¿cómo se llama? Bueno, ¿para qué decir las grabadoras análogas? De hecho, figúrense ustedes un concierto de música en vivo grabado con máquinas análogas. Las cintas duraban 15 minutos. ¿Cómo cambiaban la cinta entre medio de la canción? Tenías que parar entre canción y canción. No, tenías que tener dos grabadoras análogas. Mm. Una grabando una y la otra traspasando la otra, y la otra traspasando la otra, hasta compilar las canciones así. Bueno, esto se solucionó con el DA88 y ocho y los ADAT. Los ADAT nunca llegaron a ser muy útiles en vivo porque tienen un grave problema de sincronización. Se enredaban las cintas, se demoraban en partir, de repente error, 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 y imagínate en un concierto, error, error, no pasa nada. O sea, eh, entonces lo que más se usó fue el DA88, que es un formato High 8, como que lo inventó Sony, pero que lo adaptó Tascam para unas grabadoras que se llaman DA88 y que hasta el día de hoy funcionan, pero son como vintage digital en el fondo. Y el disco Yo Vasconcelos, por ejemplo, se grabó en 48 canales digitales, pero con procesadores análogos. O sea, se desarmó todo un estudio y se llevaron todos los preamplificadores, se armó una pieza enorme llena de pre. Yo grabé un montón de conciertos en vivo así, muchos, muchos. Ese es más o menos el formato. ¿Ya? Bueno, luego de toda esta era, eh, año 2000, comienza la nueva era. La grabación digital en computador ya había llegado al mundo. O sea, de hecho, los primeros usos de Pro Tools, para serle honesto, el primer Pro Tools que yo ocupé fue el Sound Designer, que estaba adentro de una máquina Otari, donde masterizamos el disco de Chancho en Piedra, el Pedro Mascarlaucha, que dura lo que dura porque era lo que duraba la memoria de esa grabadora. Y la memoria de esa grabadora es que era, más que grabadora, era como una lavadora. Era literal una lavadora que tenía dos canales y que tenía un editor súper sencillo y que tenía 512 megas de memoria que cabían aproximadamente 44, 45 minutos en 44.1, 16 bits. Ahí se masterizó el disco Chancho en Piedra. Ahí pusimos las risas entre medio, los audios, los que sacamos de unos videos. Básicamente era una editora. Tú ponías un archivo tras otro, hacías un crossfade y listo. Y después exportabas tracks. Esa era toda la ciencia y era maravilloso. Pero era un equipo que había en un solo estudio. Entonces, después vino el desarrollo más o menos que fue, obviamente, DigiDesign. Hoy día Avid fue la empresa que desarrolló las estaciones digitales de casa, pero que obviamente partieron en estudios. Y hay varias eras. Está el Pro Tools 882, después viene el 888. Son distintos tipos de interfaces, distintos tipos de conectividad que se llamaba TDM, que no vamos a entrar en razones técnicas, pero era un desarrollo que básicamente dependía de la memoria que tenías para la cantidad de pistas que podías tocar y de las interfaces que tenía para las cosas que podías entrar y salir. Y las interfaces más grandes eran de 8 canales. Entonces también se ponían en cascada. Hasta ese momento nadie se atrevía, hasta el año 2000, nadie se atrevía a llevar una consola a un concierto. Eh, Otro día podemos hacer una charla de la evolución del sonido en vivo, porque hay un momento donde llega al vivo la grabación digital como la conocemos hoy en día. Bueno, y el año 2000 llega a Chile la primera
Digi 001, que traía el primer Pro Tools de usuario personal. Porque todos los Pro Tools anteriores a esta etapa se habían pensado para estudios de grabación, para multiconexión, conectores XLR para entrar y salir, incluso conectores de 25 son conectores caros, difíciles de encontrar, difíciles de conectar, o difíciles de entender, difíciles de soldar. Entonces, aparece la primera estación que todavía no existían los laptops para trabajar en este sentido, solamente las torres, y además con una cosa incómoda, solo para Mac, que ya como que hizo un sesgo económico, social quizá, porque obviamente es una plataforma difícil de acceder, por lo tanto poca gente pudo acceder prontamente, ¿ya? Yo, como paréntesis, yo fui administrador de Estudio del Sur entre el año 99 y el año 2005. Entonces, claramente tenía una buena relación con DigiDesign y me puse primero en la lista. Y con un amigo, Vicente Sanfuente, que es productor, músico, fuimos los dos que nos inscribimos en las dos primeras Digi 001 que llegaron a Chile. Y, y vino toda esta revolución de entender la grabación como una acción unitaria y personal, ¿ya? Aquí podías grabar, aquí podías editar, aparecieron los plugins y empezaron a aparecer las primeras fotos de los equipos que tú tenías físicos en el estudio en la pantalla. Y como que todo, en ese entonces pensaba que los plugins nunca iban a reemplazar a los fierros, pensaba que los fierros jamás iban a pasar de moda, pensaba que eran malos, sentía que sonaban peor que las grabadoras convencionales, naturalmente estaba equivocado, pero en ese momento era así. O sea, no eran malos. Bueno, y esto, a su vez, el hecho del Internet genera o sea, perdón, de la grabación digital, genera una cosa muy curiosa que es como el fin de la industria. La industria no supo entender el desarrollo de esto porque empezó a salir gente trabajando muy rápido. De hecho, si ustedes lean ahí, dice fin de los sellos, comienzo de la independencia, llegada el Internet a la música. ¿Ok? Llegaron los plugins. Seguramente muchos de ustedes conocen estos plugins. Esta es una foto actual, no una foto antigua. Pero Waves es una de las marcas pioneras en plugins. De hecho, hay ecualizadores o plugins específicos como la serie RBase, RBox o RQ, que tienen 20 años. Y uno no se da cuenta, pero tienen 20 años. ¿Ok? Y bueno, pasa algo que es muy, muy importante, que siempre lo cuento porque lo encuentro súper divertido y en el sentido de que llega el MP3 y llega la sensación de que tú puedes contener toda tu música, toda tu discografía puede pasar al MP3. Y viene el colapso de las disqueras. Las disqueras dejan de vender discos, los estudios dejan de grabar grandes producciones y la gente se empieza a hacer de librerías de MP3 en su casa. Y empieza a conversar por Messenger, ICQ, y empiezan a compartirse la música, así como en los 80 uno se compartía los cassettes, aquí se compartían los MP3. Y Chile además estaba al fin del mundo, estaba en un momento, o sea, en un lugar donde nadie se preocupaba muy bien de lo que se pirateaba, etcétera, y aparece Napster. Napster fue el primer puerto a puerto, como donde tú podías conversar con alguien en un chat y decirle, aquí está la nueva canción de Metallica. Ah, ya, bacán, yo te paso la de Red Hot Chili Pepper. Buena, yo te paso aquí la de no sé quién, bla, bla, bla. Y las discográficas no pudieron con esto y se fueron de Chile. En paralelo, aparece un fenómeno que quizá para ustedes puede ser hasta inexistente, que se llamó MySpace. MySpace era como una especie de Facebook donde se albergaba tu perfil musical y donde tú podías poner tus como playlist, por así decir. Era como un proto Spotify, pero personalizado. Cada persona ponía sus canciones ahí. Y los músicos en el mundo lo empezaron a usar como una plataforma de publicitar música. Por lo tanto, estas estaciones digitales empezaron a desarrollarse, me refiero de trabajo digital, empezaron a desarrollarse y además empezaron a aparecer los sellos chilenos, nuevos discográficos. Aquí, solo por nombrar algunos. Algo Records, Quema Su Cabeza, Botoco Disco, Disco Tuetué, Mutante Disco, Discos Pendiente, que es un sello de jazz.
generalmente o eran de rock o eran de hip hop, algunos de electrónica, como que eran como los rubros de moda al principio del 2000. Estos sellos existen hasta el día de hoy, la mayoría. Eh, y nacieron en respuesta a que los sellos se fueron, por así decir. Y además en respuesta a que mucha gente accedió tecnológicamente a comprarse computadores y a comprarse estas estaciones de trabajo. Perdón, adelante. Este desarrollo tecnológico, esta nueva manera de hacer música, crea una nueva industria de la grabación en Chile, ¿ya? Y aparecen los primeros estudios independientes de Chile. Estamos hablando 2000, 2001, 2002, 2003. Estudio del Sur se cerró el año 2005. Estudio del Sur fue uno de los estudios más importantes de Chile. Hasta el día de hoy, ahora está en otra dirección. Muchos de los equipos que están en el Estudio del Sur nuevo fueron los equipos que ocupamos nosotros. Y en ese estudio se grabó, por nombrar algunos, Iyapu, Petinelis, Los Tres, Chancho en Piedra, Tiro de Gracia, Gondwana, Yo Vasconcelo, Lucibel, Los Tetas, vinieron ingenieros de Argentina, de Inglaterra, de Brasil, etcétera, etcétera, etcétera. Yo en Estudio del Sur teníamos doble turno. Trabajábamos de 9 de la mañana a 9 de la noche y de 9 de la noche a 9 de la mañana. Y trabajamos 6 ingenieros. Yo era más bien ejecutivo, no operaba todo el tiempo, pero también me tocaba grabar y era impresionante. El estudio lo hacíamos mantención una vez cada 6 meses porque no teníamos espacio libre. Sábados, domingos, 18 de septiembre, eh, feriados, todos los días se grababa. La música chilena está bullando. Pero con la llegada de estas estaciones digitales aparecieron estos sellos y estos sellos claramente no tenían la plata para entrar a estos estudios. Bueno, y aquí puse dos ejemplos. De hecho, buena la pregunta porque en esa foto que está a la derecha hay un DA88. Ese ingeniero es Claudius Reed, que es un colega mío con el cual fundamos Estudios Triana, que fue el año 2007. Les nombré al principio de la presentación. Y a la izquierda está una foto de CHT, que es mi anterior estudio al que tengo ahora. Eh, bueno, este desarrollo que estamos hablando tecnológico que dio la posibilidad que de los ingenieros y los músicos fueran paulatinamente juntando cosas y fueran comprándose preamplificadores, micrófonos. Y algo muy interesante que pasó en Estudios Triana fue que cuando se cerró Estudio del Sur, eh, quedamos varios ingenieros como dando bote un poco y nos pusimos a conversar y dijimos, ¿por qué no hacemos un estudio colaborativo? Y así nació Triana. Era un estudio que tenía 3 salas de control y una sala de músicos. Y las 3 ventanas de los controles daban a la sala de músicos. Por lo tanto, cuando uno grababa, dos mezclaban. ¿Se entiende? Entonces, nunca podíamos grabar juntos. Por lo tanto, mis micrófonos, los de Claudius y los de Carlos Barros, que era el otro ingeniero, los compartíamos cada vez que otro grababa. Entonces, cuando a mí me tocaba, yo iba a la bodega del otro, le sacaba el micrófono y así. Y eso nos permitió ahorrar y emprender. Y hoy día, estamos hablando, no sé, en Santiago de Chile deben haber más de 50 estudios de grabación, de los cuales por lo menos 10 son ¿cómo se llama?, de un calibre medianamente pro o semi-pro, por lo menos. Eh, Creció muchísimo. Y bueno, aquí puse ejemplos. La gente que está al lado derecho, ellos son los Triana hasta el día de hoy, no todos están. De hecho, yo debería estar en esa foto, pero me fui un poquito antes. Eh, Se empezaron a armar equipos creativos, colaborativos de ingenieros y de productores juntos y empezaron a arrendar una casa en Recoleta, en Ñuñoa, en Providencia, etcétera, y entre varios hicieron casas de grabación y se empezaron a hacer ya como regular. De hecho, la foto de abajo es CHT, mi ex estudio, parte de ese equipo era mío, ya no, algunos sí, otros no. El de la izquierda es un estudio personal de Arturo Seges, que es el peladito que está ahí, que es uno de Triana también, que no sé si se fijan que tiene un controlador, tiene una grabadora análoga, tiene compresores preamplificadores de marca alternativa, no necesariamente tienen que tener, estamos hablando de la proliferación de Stamp Audio, Warm Audio, pero sí con un Pro Tools, etc.
Y bueno, en toda esta camada de producción de estudios independientes nuevos fue donde se grabó Jepe, Javier Amena, Chico Trujillo, Francisco Valenzuela, Manuel García, Camila Moreno, Ana Tijoux, algunos consagrados como Quilapayún, Inti Illimani, Los Tres, Los Bunkers y un largo, etcétera. Puse el disco de Jepe, que está ahí, que se llama G Pinto. Ese disco fue el año, creo que salió el año 2001. Y piensen que ustedes estaban en el 2020. O sea, un disco que casi tiene 19, casi 20 años. Eh, la industria independiente se quedó para siempre en Chile y de eso vivimos hasta el día de hoy en la grabación de hoy. Pero vino un momento que yo lo digo como lo sitúo por ahí por el año 2015, 2013, donde llega las estaciones más chicas al mundo y donde viene un quiebre total a nivel generacional. Puse el autotune ahí para generarles controversia, eh, porque llega al mundo una nueva forma de hacer música. Aquí les cuento una anécdota también. Yo me acuerdo cuando era chico, llegó el hip hop al mundo. Existía el rock, existía el soul y la música funk. Y llegó el hip hop cuando yo tenía aproximadamente como 13 o 14 años. Y, y me acuerdo que los amigos, nosotros escuchábamos Metallica, Led Zeppelin, qué sé yo, bandas de rock, y hablaban de que el rap no era música. ¿Cómo? No sé, esa cuestión no es música porque es un DJ que pone un disco que está grabado y un gallo canta encima o habla y esa cuestión nunca va a prosperar. Y 30 años después el hip hop es una de las industrias musicales más gigantes del mundo. Bueno, lo Y mismo después, pasa hoy en día con algunos músicos que dicen el trap no vale nada y cosas así. allá voy, para allá voy. Después vino un momento, como por ahí, por al principio de los 2000, donde apareció Tego Calderón, los primeros discos de Don Omar, Daddy Yankee, bla, 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 y dijeron, no, si esa música es asquerosa, ¿a quién le va a gustar? Nada que ver, qué sé yo. Hoy día tiene el planeta inundado, no solo Chile. Es un lenguaje universal. Y puse esta herramienta porque yo creo que sin esta herramienta, sin estas dos herramientas, son solo ejemplos, ¿eh? Puede ser Waves, puede ser interfaz Behringer, si quieren, da lo mismo. Es como el método, es como esto en tu mochila, tu laptop, tu micrófono, da lo mismo la marca, y tu autotune y tu canción, y adiós. Y en eso estamos en este momento. Y aquí tenemos los máximos ejemplos de la música actual. Ojo que todos los que nombré anteriormente todavía siguen actuales y activos, y siguen muy bien activos, como Javier Amena o Fran Valenzuela, qué sé yo. Pero aparecieron hace unos 3 4 años la nueva camada, Paloma Mami, ¿para qué decir? Artista mega internacional. La gente puede discutir y decir, mira, tiene 2 canciones, no pasa nada, qué sé yo, pero es una de las artistas más importantes de Latinoamérica. Eh, está, antes de la pandemia estaba buqueada en los mejores festivales del mundo, o sea, como que no es cualquier cosa. Eh, para ser justo, se me olvidó nombrarle Mon Laferte también en el proceso anterior, pero no la puse porque como su carrera es mexicana, sentía que era más justo poner a los que nombré antes. Bueno, puse como ejemplo, ¿no?, a Princesa Alba, Gianluca y Pablo Chile, que quizás probablemente es el artista de los más polémicos pero exitosos de Chile en este momento. Y bueno, aquí se está como acabando ya esto, pero les quise mostrar, esta es mi nueva sala. Esta sala fue terminada recién en marzo, de hecho todavía no está 100% terminada, le faltan un par de detalles. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué quise mostrarle esta parte? Porque la discografía en general termina en un lugar y este es el lugar donde termina, el mastering. Y es un poco a lo que yo he estado dedicado los últimos 5 o 6 años como de manera firme. Yo tenía un largo deambular de 30 años en la grabación en Chile. Eh, Pasé por toda la era discográfica tecnológica y llegué a un momento hace como unos 5 o 6 años donde sentí una especie de colapso así como personal, de haberme gastado muchísimo tiempo y quería aprender algo nuevo y quería celebrar los 30 años que estoy celebrando este año de grabación.
teniendo mi propio estudio de mastering y afortunadamente lo logré. Muchas de las máquinas que tengo las he comprado los últimos 20 años y he juntado peso a peso para llegar hasta este punto. Y lo que más me siento bendecido es que sigo trabajando con artistas jóvenes. Eh, Muchos de los que les nombré antes, como Pablo Chile, como Princesa Alba o Gianluca, trabajan conmigo también hasta el día de hoy. Entonces, de alguna manera he ido como adaptándome camaleónicamente a todo este estado. O sea, yo tengo 50 años y estoy masterizando canciones de gente que tiene 18. O sea, eh, y estoy trabajando con música que mi hijo escuchan, en el fondo, y que incluso ellos me aconsejan, me muestran, me mandan canciones, yo le mando a ellos. Es muy interesante cómo las generaciones se homologaron. Y bueno, para terminar, les quería explicar algo que ustedes obviamente saben y consumen y tienen. ¿Y dónde terminó todo esto? YouTube, Spotify, Deezer, Tidal y un largo etcétera, incluyendo TikTok, Reel, Instagram, Facebook, ya como que casi es medio vintage ya. Eh, la, la, como un poco el desafío tecnológico más heavy para mí en todo este tiempo ha sido entender y reconciliarme con el hecho de que las obras con las que trabajamos, por las que gastamos larga hora en estudio de grabación y largos procesos, terminan en una publicación que viaja por el aire y que llega finalmente a un teléfono. De hecho, la mayoría de los clientes actuales que yo tengo escuchan en el teléfono, le ponen play al parlante del teléfono y me dicen si está bien masterizado o no. O sea, ya hay generaciones capaces de entender qué suena mejor, qué canción suena mejor en el teléfono así al aire. Es una aberración tecnológica, es como un insulto al sonido verlo desde ese punto de vista, pero la vertiginosa carrera digital y escaso, el escaso ancho de banda que existe en el streaming es uno de los máximos desafíos que tenemos en este momento. De hecho, nombré a Tidal porque Tidal se vende como una aplicación de alta resolución, pero yo la he estado analizando y es prácticamente igual. Hay grabaciones en Spotify o en Apple Music o en YouTube que suenan igual de bien que Tidal. O sea, tampoco es así como que es un Rolls Royce de la publicación. Eso sería, jóvenes. Eh, Increíble, yo ¿Cuánto me creo. demoré? Ah, Un poco largo, disculpen lo largo. no, está muy bien, de hecho. Antes de seguir, voy a mandarles los links de nuevo a los chicos para que se puedan colocar presentes los que llegaron después. Y antes de abrir los micrófonos y empezar a que los chicos puedan preguntar, tengo un par de preguntas ya que son medias clásicas o históricas ya en las charlas del Chalo o en general en las charlas de muchos compañeros sonidistas o ingenieros, sobre todo de mezcla. Eh, Ajá. pero, como por ejemplo, no sé, quizás algunos son mitos nomás, ¿cachai? ¿Cuál es el mejor programa para mezclar? ¿Existe algún programa que sea mejor que otro? El mejor programa para mezclar es el que mejor conoces. No, no hay ningún truco. Sí, yo he visto y he hecho pruebas yo mismo en Studio One, en Logic y en Pro Tools y suenan igual. Básicamente porque tu cerebro y tu creatividad sonora, tu destreza se va a comportar, tu sentido musical sonoro se va a comportar igual donde esté. No, no importa, son solamente plataformas, no tienen, no suena, eso suena como Pro Tools. Distintos son las plataformas de creación. Ojo, Reason, Ableton, Fruity Loops, puede ser que tengan algunos sabores que son distintos, pero eso tiene ese otro rubro, ¿cachai? Como es un rubro más de la creación de beats o incluso de grabaciones. Los software, los dos convencionales, suenan prácticamente todos igual. Y quien dice que son distintos tiene un poder superior arriba de De la los cabeza. restos de los humanos. Claro. Otra pregunta que también asalta mucho y que quizás ya a esta altura es como un mito urbano, ¿no? ¿Qué es Ya, mejor? ¿48 o 41 al momento de exportar? 44.
44, perdón. 44 Es 100. que, mira, ha ido cambiando y yo mismo he ido cambiando con eso. Yo trabajo todo en 88.2, 32 bits flotante en Pro Tools. Obviamente no le puedo entregar esa resolución a los clientes porque los agregadores digitales de hoy en día no resisten esa resolución. A pesar de que, por ejemplo, hay un agregador que se llama Altafonte que resiste 24 bits 88. Pero hay cosas que se hacen a 96 kilos porque provienen de consolas o de sesiones que son a 96 kilos y porque también están pensadas en múltiplos, ojo, relativos a esa frecuencia. Entonces, ¿cómo pienso yo? ¿Cuál es mi filosofía de eso? Ojo que esto es totalmente opinable y es personal, ¿eh? No tiene ningún asidero científico y no tienen por qué hacerlo si no les parece. O sea, ¿a dónde voy yo? Voy a que, por ejemplo, la resolución global de publicación en el mundo es 4416 bits. Es como la más famosa de todas, ¿ya? ¿Por qué es tan famosa? Porque primero que nada, CD Baby, OneRPM o no sé, hay otras más, solo reciben esa resolución porque viene de la herencia del CD. El CD es 4416. Pero muchos graban en 2448 o incluso más. 3248, 3296, 3288, pero en algún momento van a tener que tener un embudo a llegar al punto de exportar a una calidad que sea publicable. Pero lo que yo les recomiendo es que trabajen en la mejor resolución que puedan y que su equipo les resista. Por lo tanto, ¿cuál es la mejor resolución? La que más te permita a tu estación trabajar. Porque no sacas nada con trabajar a 96 kHz, 24 o 32 bits si tu interfaz o tu computador no le va a dar. Los plugins van a andar a la mitad. Entonces, te pongo un ejemplo. Yo hace pocos días estaba mezclando un disco en vivo que estaba a 2496. Venía de una Venue grabado, de una S6L. Y llevaba como 2 semanas mezclando y ya el computador empezó como... ¿Cachai? Obviamente uno se engolosina, son muchas pistas, muchos plugins. Cuento corto, 6 bus 48, 24. Entonces, depende. Es muy, muy relativo. Ahora, para que si que quieren tener alguna como guía como más concreta, yo hoy por hoy estoy haciendo un export de MP3 en 320 para uso doméstico. O sea, se la mando a un amigo para opinar de la mezcla, qué sé yo, o del máster. Mando un 1644 para plataformas como más CD Baby, más plataformas de usuarios como más cercanas. Y las plataformas profesionales te especifican a ti cuál quieren. Ahí puede ser 88, puede ser 96, puede ser, etcétera. Y por defecto, las plataformas de video como YouTube, siempre, generalmente, todos los programas de video usan 2448. Por lo tanto, yo les recomiendo que primero se informen. De hecho, cada vez que yo le masterizo una canción a alguien, le mando un mail de este porte, que ya tengo escrito, donde dice, si necesitas publicar en YouTube, usa este archivo. Si vas a publicar en tal y tal agregadores, usa este otro archivo. Si le vas a mandar a un amigo de Canadá que escuche tu mezcla, mándasela por MP3. Y así, como Le el mandas todos los ABC. formatos posibles. Claro, y si tienes un formato que no esté acá, me lo pides y yo te lo exporto. Lo que es más importante es que tú sepas que yo trabajo en 88.2, 32 bits. Porque a mí me enseñó un gran amigo, Pancho Straub, ingeniero de los prisioneros, que está retirado, que los múltiplos, él es ingeniero, que los múltiplos son, tienen una correlación, esos múltiplos. Y esa correlación de múltiplos es bueno respetarlas porque si no tu computador trabaja más. ¿Se entiende a lo que voy? O sea, él tiene una teoría que es un peor archivo de 96 pasado a 44 que pasado a 48. ¿Se entiende? Sí, Entonces, yo voy en 88, 44. ¿Se entiende? sí, Más o totalmente. menos la analogía. Eh, Otra cosa que no es menos importante es el uso del DITER, que es súper importante. Si pueden verlo en internet, porque es largo de explicar,
Básicamente es un ruido fantasma que se pone detrás del audio, que nadie lo escucha, que es un ruido que va a muy bajo volumen, que llena los espacios intermodulares que hay en el sampleo para que la exportación se engañe con ese ruido y haga un audio de mejor calidad, ¿ya? Eso explicado en palabras muy simples. Está todo en Wikipedia, así que no si es que lo quieren entender, pero yo uso Dieter en todas las exportaciones que hago, siempre. Eh, no lo escucho, confío en la tecnología, básicamente. Claro. Hay una pregunta que nos hace Claudio Nado, que nos pregunta, sónicamente, ¿hay diferencia sustancial entre grabar una multipista en vivo en 2448 y 2496? Sí, sí hay diferencia. Yo trabajo en vivo con los Vázquez y trabajo con una consola 9624 y la sensación, ¿cómo lo puedo explicar? Es como el pixel. Cuando tú trabajas a mejores resoluciones, naturalmente se te hace más, valga la redundancia, natural la entrega. Mientras a mí me da la sensación de que cuando son más estrechas las frecuencias, se notan como con un poco más de estrés. Donde más lo noto es en los agudos. Como que los agudos de 96 kilos son mucho más blandos que los de 48. Los de 48 tienen como una especie de arenita en los agudos. ¿Mm? Y en cambio en 96 suenan como un poquito más, como un poquito más suaves, no sé, más parecido, se parece más a la realidad. Es como más natural. Es como diciendo que el digital es falso, por así decir, mientras más bajo, más se nota esa calidad. ¿Te has fijado cuando tú ves una foto con una resolución muy baja que sientes como un ruido en la imagen? Sí, Y subes esa calidad, el archivo pesa más y se ve mejor. Es una relación matemática como, como que se debería notar. Y las personas que trabajan en audio profesional entrenadas tienden a notar esas diferencias en la medida que más practican esa como atención. ¿Te fijas? perfecto. Eh, otra consulta, por ejemplo, muchas iglesias hoy en día tienen consolas digitales Sí. desde X32 para arriba, o Presonus, etcétera. Eh, ¿Algún programa o software para poder grabar algunas cosas, algunas multipistas que sea de buena calidad? Eh, Al grabar en vivo da un poco lo mismo la calidad porque no hay calidad, hay prestaciones, puede ser más versátil el programa o más complejo. Yo lo que recomiendo cuando se graba en vivo es que usen el software más básico que haya para grabar, porque generalmente los computadores, cuando los programas requieren mucho DSP, mucha gráfica, se tienden a parar. Entonces, no sé si han grabado con el Waves Live, que es el software, yo creo que el software tiene el más sencillo de grabación que existe, o sea, tiene rec y listo. O sea, Es como que increíble, según yo. pasáis por el rec y ¡blum! Es como Forrest Gump ese programa, como que le dicen run Forrest y corre, 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 y tú estás ahí haciendo tu show y corre, corre. Creo que no es una buena idea poner Pro Tools si es que no tienes, o sea, si es que sin saber que Pro Tools es un programa mucho más complejo, está más pensado para edición en estudio. Yo no lo usaría en vivo, yo lo he usado en vivo, pero hasta hace poco sentía como una especie de miedo cada vez que grababa en Pro Tools. Studio One también es bueno, se los recomiendo. Ah, y ojo que estos programas también, los más sencillos, tienen muchas menos preferencias, por lo tanto es más liviano al sistema operativo decirle quiero grabar de aquí a acá. En cambio, Pro Tools tenéis que tener como un listado de cosas que no tenéis que tener apretadas porque si no va a estar haciendo esto otro, etcétera. Eh, Reaper no lo he probado en vivo, pero me tinca que puede ser bueno porque es un programa sencillo. Eh, y bueno, muchas consolas traen sus propios programas. Studio One, no sé si lo nombré, Sí. súper liviano. Es como que abren rápidamente, son interfaces cómodas, pero definitivamente creo que el Trax Live es el mejor de todos para grabar en vivo. Sí, según yo también. ¿Algunos programas o software que estén gratuitos que tú quieras recomendar a los chicos en el caso de que necesiten grabar algo en su casa, si tienen alguna Yo creo interfaz? que Reaper es el más recomendable.
disculpe que se los diga en inglés, es un software open source, que significa que hay una base colaborativa de desarrolladores que lo están siempre corrigiendo y está hecho para compartirse. Entonces no se va a vender nunca Reaper. Se escribe Reaper. Si quieren lo escribo ahí en el chat. Genial. Me han dicho que Audition también es bueno para los que comienzan. Y bueno, hay software como súper baratos como GarageBand o incluso Logic. Hay muchos computadores que ya vienen con el Logic listo, pagas unos pocos dólares más y te lo bajas. Pro Tools, para mi gusto, es el software más famoso, pero no necesariamente el más fácil de usar o el más accesible. De hecho, es uno de los más caros. Pro Tools. ¿Qué programa hoy en día usas tú para mezclar? Mira, yo para mezclar uso Pro Tools, para masterizar uso Pro Tools y Wavelab de Steinberger. Wavelab no llevo tanto tiempo, llevo como un año aproximadamente. No soy todavía 100% experto, pero mi intención es cambiarme a Wavelab al final. Y también uso Studio One para orden de masters, delivery, exportación masiva, que no lo hace Pro Tools. Por ejemplo, Studio One y Wavelab tienen la gracia de que tú tomas 10 canciones, haces como un comando y exporta una carpeta 2444, una carpeta 2448, una carpeta 96, MP3, FLAC, todo de una vez. Y Bueno, cuando tú haces esto todos los días del año como yo, un clic menos es totalmente. un, O sea, son un hartos clics tercio de menos, la tiempo verdad. exacto. Claro. No, y Bueno, también la rotulación, ¿cachai? Porque es súper loco rotular los archivos. De hecho, en Wavelab tienen un comando que se llama como, ellos le llaman batch, que es como una especie de múltiple comando. O sea, exportar a todas estas resoluciones y a todas estas canciones ponerle el apellido de la resolución. Y además en un orden. O sea, bueno, perfecto. increíble. Pero es un software que no es tan barato, ¿no? Cuesta más de 500 o 600 dólares, pero es realmente yo creo que uno de los mejores software que he visto en mi vida de delivery y de sonido. Tiene cosas impactantes. De hecho, les doy una pequeña lata sobre Wavelab. Tú puedes trabajar canciones como en un master, todas con plugins distintos, en la misma sesión, cosa que en Pro Tools no la puedes hacer salvo que hagas como una escalera de pistas. ¿Cachai? Sí, po. Es bien loco, sí, un flujo distinto al que yo conozco. Probablemente muchos usuarios acá tienen otra relación con otro software que ya para ellos es fácil como aislar una región y ponerle lo que quieran a esa región. Digamos, en Pro Tools no se puede, todavía no. Incluso puedes abrir varios másteres al mismo tiempo y compararlos, así como de Buena. distintas épocas, ¿no? Sí, es genial ese programa. Sobre todo para lo que estáis haciendo hoy en día. Sí, en fin. Claro. Bueno, Sí, no, porque. Sí, dale nomás. genial. Nos pregunta Ana, consulta para los que no tenemos los medios para poder mezclar con monitores, sobre todo cuando estamos en las casas, ¿qué deberían tener en cuenta para sacar el mejor resultado cuando estamos mezclando con audífonos? Yo creo que primero que nada tienes que tratar de tener los mejores fonos que puedas y que te acomoden, porque hay gente que se acomoda a algunos fonos y otros que no. Segundo, que escuches la música que te gusta en esos fonos, ¿ya? Otro consejo que yo siempre les doy a los mezcladores es que suban a su sesión una mezcla que ellos crean, que ellos consideran que les puede servir de referencia para la canción que están haciendo. ¿Un tema cualquiera? De Bruno Mars, de no sé qué, de lo que sea, de lo que ellos, y que tenga que ver. Ojo, porque muchos músicos a veces te dicen, yo toco igual que Radiohead, pero en realidad Claro, no estáis suena. tocando folk. Como... Exacto. Que suele pasar mucho en realidad. No, si yo soy igual que Harry Styles, pero está ahí a 1000 estilos de Harry Styles, ¿cachai? claro. No. O sea, generalmente el artista de moda, ¿cachai? Como The Weeknd, no sé, Bad Bunny. Siempre la gente está como referencia, pero cuesta, es difícil. Pero creo yo que sacarle el trote, incluso a los monitores, puede servir para ti, para los monitores también. Es incómodo trabajar en fono. Yo les recomiendo que no trabajen a altos volúmenes en fono, nunca. Traten de, cuando sientan que están muy fuertes, paren, vayan al patio, escuchen los pajaritos, los autos pasar,
sus pelitos de tinnitus vuelvan a su lugar, esperar y volver. Y se van a dar cuenta que a lo mejor están mezclando cabeza de pescado, digamos. Es muy importante cuando uno es joven mezclando, como que pasa mucho rato obsesionado con algo. Y a veces llega tu bolola, un amigo, y le pones play, qué rara la voz te dice, y tú que hay así como totalmente perseguido, así como... Y lo miráis, lo escucháis desde su perspectiva y te dais cuenta que estáis mal, ¿cachai? Eh, yo creo que el focus group familiar, de amistoso, con cariño y con respeto, es súper útil. Que finalmente el Eh, público que va a escuchar es el producto final, claro, pues. cosa que no pasa en los fonos porque uno está solo, pero yo creo que no hay que abusar de los fonos. Y hay un programa que se los voy a comentar, se los voy a escribir ahí. Es un poco caro, pero lo pueden probar. Se llama SonarWorks. Ahí está escrito en el chat. Ese programa transforma tus fonos en una escucha plana, así también como los monitores. Es como es como un igualizador universal de modelos de cosas. ¿Cachai? Eh, es muy raro, es como que se pone como a la salida del monitoreo y tú te dice, por ejemplo, tiene unos fonos, por decirte cualquiera, Sony MDR7506, tú apretas y se ecualiza para que tus Sony 7506 queden planos. ¿Ya? Perfecto. Y tiene varios precios de varios fonos, de todo, Tiene casi todos los todos fonos. los fonos. Sale un fono y suben la ecualización. ¿Cachai? Bueno, mortal. Yo no lo uso porque soy un viejo old school y no me gusta depender de mí. No soy como, o sea, como le explicaba, yo aprendí a hacer sonido en una era, o a trabajar en sonido en una era donde las decisiones eran muy importantes en el desarrollo de un ingeniero. Entonces estoy acostumbrado a decidir. No tengo como esa cuestión como que yo termino una y la termino y no, quizás la revisito y corrijo un par de cosas, pero soy como súper ordenado en respetar mi instinto en ese sentido. Claro, se No, acabó y yo se no, acabó. claro, no mezclo perfecto, por supuesto, y puede que mis mezclas no le gusten a nadie. No es el tema, digamos, sino que estoy como y trato de no innovar en los formatos. O sea, no innovo con fono. No porque salga el último fono va a ser mejor que el que tengo. Si ya lo conozco, digamos. O sea, el mejor fono, el mejor monitor es el que tienes, sea cual sea. ¿Te fijas? Puede ser un... O sea, yo conozco gente que escucha mezcla en los fonos de los blancos, así dice, ah, si suena bien acá, suena bien todo, porque yo acá suenan, todas las mezclas que yo escucho suenan bien acá. De hecho, sobre Ahora, eso mismo nos pregunta Nicolás, en alguna recomendación para mezclar con los equipos de parlante de una radio. Finalmente lo que dice el Charo, pues como si los conoces bien y sabes como un tema bien, un tema bueno, suena bien ahí, vaya, exacto. vaya a poder Yo, mezclar un tema ahí. sí, lo otro que también hay que tener conciencia de los espacios donde estás trabajando. Es súper importante que tu espacio tenga algo de control y no que subas y el vidrio suene como loco o que el mueble de atrás resuene con el bombo, ¿cachai? Eso es muy incómodo para trabajar, ¿cachai? Y si por alguna razón estás incómodo, bouncea el track y ándate a otro espacio, a un auto, a un computador o a los fonos de un amigo o pide ayuda, mándale a un par de amigos y estoy haciendo un focus group para terminar mi tema, díganme lo que sea. Yo la otra vez estaba leyendo un libro de mezcla y decía que las personas, si hay 5 personas en una sala de mezcla y a 4 o a 3 le gusta, la mezcla está casi terminada. Pero si el porcentaje de personas es mayor de que no le gusta, estáis fritos, o sea, tu mezcla no está comunicando, ¿cachai? Por mucho que tú te sientas satisfecho, la música es una herramienta de comunicación, por lo tanto tus mezclas tienen que entenderla Pedro, Juan y Diego, ¿no? No puede, no, no sacas nada con ser tú tu único juez, ¿cachai? Totalmente. Nos pregunta José también, como para poder abrir los micrófonos ya después, ¿cómo hacer que una mezcla suene equilibrada en bajo y agudo, ya como entrando en cosas de mezcla ya? Eh, Trabajando muchísimo, teniendo súper en claro de que el exceso de cualquier cosa va a ser siempre un problema posterior. No existe una receta mágica como para decidir cuántos bajos o cuántos agudos tienes que tener. Yo creo que ¿cómo se llama? La comparación es súper útil.
Eh, a veces, Sobre todo cuando uno está empezando también, como sí, que sobre todo, sí, como, porque alguien, o sea, tú te imaginas cosas, de repente te imaginas que el tema nuevo de no sé quién tiene N bajos, pero a lo mejor no tiene tantos bajos, ¿cachai? Y la gente se tiende a confundir. Yo creo que el máximo tip de equilibrio para generar esos balances correctos es no darle a todos los instrumentos las mismas frecuencias y encontrarle a cada instrumento su propio espacio. O sea, si tienes un bajo que resuena en 60 Hz y tienes un bombo que resuena en los mismos 60 Hz, tienes un problema. Lo más importante es que trates, y que ojo, que no es algo solamente de la mezcla, ¿eh? Viene de la grabación, viene de la producción. O sea, probablemente un mezclador se puede encontrar con ese problema como heredado de otros procesos, pero lo ideal es que tú vayas decidiendo que tu abanico de frecuencias de una canción deben ser diversas y diferentes y deben además entrelazarse de una manera coherente. Si eso no está logrado, es un, ¿cómo decirse? Es un misterio el resultado de la mezcla finalmente, porque va a ser una competencia. Miren, una persona entrenada escucha hasta 5 cosas al mismo tiempo. Una persona no entrenada escucha 3 cosas al mismo tiempo. Por lo tanto, vas a tener que priorizar al momento de decidir en la mezcla. Puede ser que hayan cosas que sean más fantasmas, cosas que tengan prioridad, y también pueden ser momentos. Eh, lo invito a escuchar un ejercicio. Por ejemplo, Michael Jackson, Billie Jean, si ustedes se fijan, entra un bombo y una caja, un beat, después entra el bajo, después entra una armonía, después entra las cuerdas, qué sé yo. Es muy importante el desarrollo en las mezclas. Lo mismo puedes hacer las mezclas en cuanto a volúmenes. Tú puedes dar la impresión de que la cosa está presente al principio y después puedes retroceder para dejarle espacio a la voz y así, ¿no? No todo tiene que estar todo el tiempo funcionando al frente, porque si tu cerebro va a ser incapaz de codificar todos esos estímulos. mm, increíble. Y una pregunta media personal, Chalo, que siempre me ha causado duda en tu persona. ¿Cómo, es nada que ver con lo que estamos hablando, pero a la vez tiene que ver? ¿Cómo ser productor musical o la pega Ujú. que has hecho sin tocar ni una nota, que finalmente es como lo que me pasa a mí también, ¿cachai? Como que simplemente sabes de sonido y todo lo musical lo has aprendido a través del tiempo y tienes un oído increíble, pero ¿cómo el llegar a ser productor musical de algunos discos siendo sonista y sin saber tocar finalmente? No tengo idea, Sandra. Eh, no, yo creo que la verdad es como el máximo sentido que tiene que tener un productor no es la destreza musical, sino todo lo contrario quizás, es la apreciación musical. El mejor productor es el que sabe apreciar mejor las cosas, y eso no quiere decir que no las sepa que las sepa tocar o que las sepa arreglar. Yo, por ejemplo, cuando produzco banda o solista, si hay una necesidad, por ejemplo, de hacer un arreglo de cuerda, yo no lo hago, obvio. Si hay un gallo que lo hace mejor que yo, ¿para qué lo voy a hacer yo? Pero como hace el arreglo él, como decirte, lo decido, lo compro yo y lo dirijo yo. Pero el buen productor es el que tiene una batería de gente y de colaboradores que hacen el imaginario de este producto. No, o sea, no sé, hay muchos ejemplos de productores que no son músicos. Lo que pasa es que la gente se confunde con el arreglador o con el beatmaker. Hay muchos roles, ¿te fijas? Pero la única persona que tiene toda la película es el director, que es el productor. O sea, de hecho, los directores de cine, hay directores de cine que no saben operar una cámara. Es decir, ¿cómo un director de cine no va a operar? No, no tiene por qué saberlo. El director de cine sabe cómo contar la película, sabe cómo terminarla, sabe cómo comunicarla. Yo, mi destreza tiene que ver con la apreciación musical directa. Yo podría haber sido DJ, podría ser director de una compañía de disco, no es un talento que se estudie, es algo que va en un bagaje constante y que obviamente todos los días aprende algo nuevo. Entonces yo sé cuál es mi rol, digamos. Si alguien viene con una guitarra sola y una canción y me dice, yo quiero que me produzcan mi canción, como que me cuesta un poco empezar, ¿cachai? Entonces,
obviamente llamo a los actores necesarios. Entonces, ya, mire, cuando termines de hacer la canción con tal fulanito, vienen de nuevo y vemos cómo va avanzando. Y yo le doy mi opinión y así, y voy produciendo la canción hasta terminarla. Perfecto. Y eso. Para mí tocaste un tema súper súper particular que también va de la mano con lo que preguntaba José de cómo hacer sonar bien mi canción, ¿cachai? Y yo creo que eso lo he aprendido mucho de ti y también de Juan Pablo Ideas, que también es otro personaje que es muy similar a ti en esto, que son bien melómanos, que escuchan mucha, mucha música. Y yo creo que también está ahí la importancia de saber cómo lograr eso, cómo lograr sonar bien, sabiendo cómo tiene que sonar. O sea, para que, o sea, no quiero que malinterprete lo que quiero decir, pero para mí no es interesante, no es importante el sonido. Para mí lo importante es la música y las canciones. De ahí viene mi afán. Yo quiero que escuchar rica la canción que a mí me gusta. ¿Va? Y si vieran mi espacio, está lleno de discos por todas partes. Y yo entro, o sea, me levanto y pum, la radio. Me subo al auto, pum, a ver, llego al estudio todo el día. Y así, y todo el día es como un Spotify gigante, estoy todo el día así. Entonces, tú me dices, oye, es que lo que pasa es que esto es como urbano. Ah, urbano, mi chip, urbano. O no, pero es que esto es como jazzista. Ah, sí, ya. No, es que esto es como música infantil. Ah, ya. ¿Cachai? Y así, son tanta los ejemplos que hay de vida, de trabajo y de gusto, de apreciación, que te genera una destreza infinita de decisiones que tú no sabes que ni siquiera que tienes. O sea, yo te he visto a ti, Kate, en cuántos eventos ha habido y tú, tú tienes tu momento de apreciación y tienes tu criterio. Y cuando a ti te toca aplicarlo a ti mismo en esas decisiones, cuando tú te transformas en un instrumento de esa apreciación, ¿cachai? Eso es lo que me pasa a mí en este momento, ¿cachai? Yo tengo gente, clientes, personas, amigos, más que clientes, que van solamente a mostrarme las canciones. Ni siquiera me preguntan si tiene agudo, bajo, o si... Así como ponen play y me dice ya, ¿qué te pasa? Y yo les digo lo que siento. Y ellos se van y hacen, me da lo mismo lo que hagan. No tengo idea de lo que hacen. Y vuelven. Ah, le digo, ahí sí. No sé si sacaron algo, no sé si a veces me doy cuenta, a veces no. Es una cosa media infinita en realidad, ¿cachai? Que no sé si es tanto un don, yo creo que es una búsqueda larga. Y yo todavía siento que, no sé, yo por ejemplo de hace un tiempo estoy masterizando harto trap o reggaetón, ¿cachai? Yo no soy un consumidor de esa música, pero he tenido que estudiar esa música, ¿cachai? He tenido que poner Travis Scott todo el día y escuchar Bad Bunny todo el día, entender las saturaciones, entender la abertura de reverb, entender los contrastes de dinámica y tratar de lograrlo yo no es algo fácil porque yo no consumo esa música, ¿cachai? Pero pareciera ser que paso más tiempo haciendo eso que, no sé, pues en los 90 me tocó el rock, el hip hop, en los 2000 me tocó un poco la electrónica, entre medio el reggae, entre medio la música infantil. Entonces como que tú te vayas haciendo tu propia cartera, en el fondo. Mortal, increíble. Bueno, no sé si alguien más quiere preguntar algo, abrir su micrófono. No sé si tengo. Sí. Si alguien quiere abrir el micrófono y preguntarle algo directo al Chalo, si Se tiene aceptan, alguna se duda. aceptan quejas, no hay ¿Ah? problema. Se aceptan quejas también. Claro, también. Si alguien quisiera preguntar algo, tuviera alguna duda sobre algo. Mati. Sí, bueno, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Eh, Mati? sí, quizá, no quizá una pregunta, sino más que nada también añadir a lo que se está conversando recién sobre el tema de la producción musical. Yo estudio producción musical en la universidad y uno se da cuenta que al final son varios procesos diferentes, que uno tiene que sí o sí tener ciertos conocimientos y ver para qué lado se quiere dedicar más, qué quiere hacer. Me tocó a mí primer año al menos, primero y parte del segundo año de carrera, todo lo que es principio electroacústico, tecnología en sonido, software, y ya el resto de los años que han pasado, o sea, de los que vienen ya finalizando tercero o cuarto, es pura música, arreglos musicales, composición. Entonces al final es como un todo y yo creo que más que nada depende de la persona. Por ejemplo, claro, Javier decía cómo uno se hace el productor. Yo creo que se lo va dando la misma experiencia y como decía Chalo, escuchando. A mí lo que más me han dicho los profes, escucha música.
sea, claro, a mí a lo mejor en la universidad me pueden pedir, haz un arreglo de cuerdas, y claro, el profe me puede poner un 7, pero yo a lo mejor en el futuro yo no me voy a dedicar a hacer solo arreglos para bandas, o arreglos de bronce, no sé. Por ejemplo, tengo uno de mis profes, Pedro Melo, no sé si Chalo lo conoce, Sí, es un buen arreglador, sí. pero él de a poco se está metiendo como a producir bandas, o sea, no solo arreglar, sino que producir discos, con Santa Feria, creo, Y sabes que, pero perdón que te eso es interrumpa, como ampliar el conocimiento en varias y cosas, es escuchar. muy curioso. Hay algo muy curioso que quería explicarles también de la producción, porque yo, por ejemplo, sé perfectamente cuando algo está desafinado. Sé perfectamente cuando la armonía no calza. Y yo no estudié armonía ni estudié música, ¿te fijas? No tengo idea en qué armonía están ni qué están tocando, pero he desarrollado la habilidad de saber que algo está mal o está bien en el fondo, ¿te fijas? Y además, esto ha evolucionado mucho porque cuando yo partí en los 90 los ingenieros de sonido como yo, o los técnicos como yo, no eran considerados parte de la masa crítica de una grabación. Eran como el operador, ¿cachai? Y era como un mueble finalmente. Y yo soy como los primeros de los moicanos que entró en una dinámica de, oye, espérate, estoy acá sentado, llevo un mes sentado al lado tuyo y no te interesa lo que yo opine de tu canción. No, no, no me parece. O sea, lleguemos a un acuerdo, ¿cachai? Por último, de onda, así como, te puede servir. Entonces, yo he desarrollado una habilidad de comunicación y de respeto y de posicionamiento de respeto mutuo, donde prácticamente trabajo solamente con músicos que entienden eso. Si es que estos músicos no lo entienden, no podemos trabajar juntos, porque si tú no validas al otro en eso, es como que entrar ahí a una cancha baby y hay una persona que no le diera ni un pase, pues, no tiene sentido, ¿cachai? Sobre todo cuando el acompañamiento es total, porque muchos músicos sin el ingeniero no son nada. Hoy día cada vez más no, ¿cachai? La mayoría ya sabe de todo. Pero hay momentos cuando tú entras a un estudio y hay 4 bronces, 2 cuerdas, un piano, un contrabajista, ahí el ingeniero llora y el arreglador tiene que estar preocupado de que los callos le achunten a las notas, básicamente. ¿Cachai? Entonces, lo que hay que entender es que nadie puede solo. Eso es lo más importante. O sea, yo no puedo sin un músico, el músico no puede sin un productor, el músico no puede sin el arreglador no puede sin el compositor no puede sin el ingeniero. Probablemente hay géneros, como el trap o el reggaetón, que puede ser que sea una sola persona, pero yo creo que se enriquece. O sea, Despacito, que es una de las canciones más famosas del planeta, tiene como 7 productores distintos, ¿cachai? Y tiene un compositor acá, un compositor del coro, un compositor de no sé qué, uno hizo el baseline, otro hizo el beat, otro hizo la mezcla, otro editó el autotune, o sea, no sé. Mientras más grande la industria de la música, más colaborativa es y más actitudes necesita. Lo importante es que todos los que estamos en esa sesión tengamos el mismo lenguaje, lo que no quiere decir que todos sepamos hacer lo mismo, pero que ese lenguaje común que tú estás estudiando sea una herramienta de comunicación entre todas esas personas, ¿cachai? Eh, y a mí me pasa que estoy produciendo y de repente se me ocurre algo y tengo que llamar a alguien. Oye, pues, sí, claro, te lo mando. Llega el arreglo de cuerdas de no sé quién, ¿cachai? Hecho en Ableton. Ya, qué canción, en qué están trabajando? Ya, se los mando. Pum. Y a veces es súper rápido incluso, ¿cachai? Entretenido. Eso pues, chiquillo. Mortal. No sé si alguien más quisiera acotar algo, decir algo, que si tiene alguna otra pregunta para el Chalo. Si no, no sé, ¿Este? pasamos a... Mande. Hola, Chalo. Hola, Oye, Claudio. una pregunta quizás un poco tonta. En unos foros en la tarde estaba viendo una, un pequeño artículo, una pequeña discusión de qué diferencia había en una canción que estaba tocada en 400, con una afinación de 440 o de ¿Ya? 432. ¿Tú tienes alguna experiencia con respecto a ese tema? ¿O Sí. alguna apreciación? Eh, Mira, hay estilos musicales que afinan distinto que otros. De hecho, en la música popular no es tan común,
porque la música popular generalmente está hecha en base a programaciones como base, digamos. Los demos vienen de un Ableton o vienen de un Pro Tools o de un Cubase, y ahí vamos todos como a la grilla y vamos todos como a la regla de la llave principal de la canción, y nadie se sale de ese esquema, digamos. Creo que la mayoría de la música está en ese estado, pero hay mucha gente que no está en ese estado, como los músicos de jazz o los músicos de música docta o de música experimental, que pasan por otras frecuencias y que afinan en otras tonalidades o en otras centésimas de tonalidad por razones también circunstanciales, ¿eh? A veces tú vas a un estudio y el piano está en 442 y no está en 440 y hay que grabar toda la canción en 442. Y no hay caso. Y los que trabajan en computadores se cabecean después porque no le pueden achuntar nunca a la afinación. Entonces, es muy relativo. Ahora, no sé, Claudio, si tú estás hablando de si es que hay una sensación distinta, como per se, digamos, de intención. Efectivamente, y me refería en realidad más a un tema de sensación que más a un tema técnico. Yo, la verdad, no tengo ¿cómo se llama? La capacidad de decirte que es mejor o peor, o suena más alegre o más triste. No sabría cómo explicarlo. He tenido esta conversación con otra gente, quizá un arreglador como nuestro querido Matías podría explicarlo mejor, pero yo he conocido gente que me ha dicho, no quiero grabar en 440, quiero grabar en 442, pero nunca me han explicado por qué, en el fondo. No sé si el mismo Matías nos puede explicar. ¿Qué pasa? De hecho, musicalmente, claro, hay una cierta diferencia por las frecuencias que tiene cada nota, pero al escuchar, por ejemplo, uno ya tendría que hacer el trabajo de diferenciar sí o sí, por ejemplo, una canción que esté afinada y afinadísima en 440 y otra en 442, 432, cualquier sea, y ver ya, sí, suena diferente. Pero aún así, aunque exista, por así decirlo, esta regla universal de la afinación y tal, uno al momento de grabar, al momento de producir, al momento de salir la canción, es muy difícil que esté ahí y concretamente. Puede haber, obviamente, es muy raro que sea así, pero la diferencia es mínima. Es más que nada es un tema de, yo justo agarré la guitarra, por así decirlo, no la afiné, toqué, me gustó cómo sonó y en cuanto está afinada y claro. Y ese es el rollo, o sea, es como, es algo más de como quizás del compositor que dijo, mire, ¿sabes qué? Yo tengo un piano que está en la casa que no ha tenido mantención hace 10 años y lo toqué y me gustó. Ahora, no sé cómo estará afinado, entonces, pero quiero grabar como sonó ahí, no quiero grabar en 440. ¿Sí? Si quieres mi opinión, Claudio, sobre eso, yo creo que la afinación es algo completamente emocional también. Y no necesariamente la perfección de la afinación es exactamente lo que el cuerpo necesita realmente. De hecho, me ha pasado muchas veces usando Melodyne o Autotune que la nota, la centésima correcta, no está en el lugar exactamente correcto donde se supone que debería estar, por la multiplicidad de sensaciones que tienen el resto de los instrumentos sobre esa grabación en específico, o ese instrumento en específico. Por lo tanto, resulta súper abstracto una grabación pura, tan abstracta como incómoda probablemente. Quizás de ahí viene tu pregunta, como que puede ser que no exista una temperancia exacta tan buena para la música, ¿te fijas? De hecho, no sé si te has fijado, cuando escuchas a Dua Lipa, Lady Gaga, Justin Bieber, no sé si han escuchado esos coros como suenan extremadamente afinados, correctos, pitchados así, pero son un poco raros, son un poco... probablemente hay una generación completa de personas, jóvenes sobre todo, que se han acostumbrado a ese desempeño. Pero que tiene que ver, responde más a una cuestión estilística tecnológica que a la verdad, pero yo te digo, o sea, con la grabación análoga nosotros
la grabadora hace lo que quiere con el pitch. O sea, yo muchas veces las canciones las grabé en 440, pero la grabadora la reprodujo en 443, así. Y después vino un amigo a tocar el piano, oye, no puedo tocar, ¿qué hago? No, súbete. Es bien relativo en realidad, es súper relativo. Eso, no dije nada al final. Gracias, Chalo. Ese es un tema que anda dando vuelta ahí pues, en varios foros de hi-fi, de compositores, de qué sé yo. Pero bueno, al final yo creo que es más un tema de percepciones medias raras que... Pero ¿sabes qué? Mira, ahí la afinación es cultural, no es una regla. La regla la impuso la clave americana y un poco la música popular, pero tú le hablas de, o sea, las escalas orientales tienen como 5 notas entre cada intervalo y tú dices, ¿dónde está la afinación ahí? Que es como muy complicado, ¿te fijas? Entonces, no sé, hay un tema de la seducción de la afinación, por así decirlo. Perfecto. Bueno, si no hay más dudas, ya es tardecito, ya vamos a dejar a Chalo tranquilo ya. Bueno, Chalo, darte las gracias por darte el tiempo, por ayudarnos, por enseñarnos. Y no sé si le quieres dar algunas palabras a los chicos, si te quieren agregar tu Instagram, no sé. Mira, ahí está escrito mi Instagram abajito de mi, ahí dice @chalog. Yo los invito a hacerme las preguntas que quieran en el momento que quieran. Yo las respondo cuando puedo. Siempre respondo la mayoría de las cosas y siempre estoy para ayudar. Me encanta en esta instancia, me encanta que Javier me haya invitado y que se generen ¿cómo se llama? Estos foros y estas conversas porque de repente hay mucho gato encerrado en este rubro. Yo como consejo, lo que más les puedo decir es que tengan paciencia. La, las cosas se demoran, no son rápidas. No, puede ser que hayan personas que tengan suerte y que rápidamente logren cosas que a lo mejor ni yo voy a lograr en mi vida en 2 años, pero son escasos los fenómenos. En general, esto es una consecuencia del trabajo sistemático, del ser responsable, de estudiar mucho, de agradecer, de aprender de cada error que uno comete. Es súper, súper importante tener en cuenta que las expectativas y el ego hay que tirarlas al infinito y uno tiene que trabajar, 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 trabajar. Y no hay, después no se van a dar ni cuenta, van a mirar para atrás y van a tener una discografía gigante, van a trabajar con mucha gente. A lo que se dediquen, da igual, en el fondo. Es muy importante tener paciencia para lograr esos logros. Yo recién llevo 30 años y recién estoy sintiéndome consciente de lo que he vivido. Quizás hace 5 años atrás no estaría dándole esta charla. Es una cuestión más bien que me está pasando hace poco, en el fondo. Antes siempre estuve con la cabeza agachada tratando de buscarle una frecuencia al hi-hat, al bombo y a la caja. Eso. Nada, pues Chalito, agradecerte nuevamente